Otra vez aquí estamos, amigos. El día de hoy vamos a hablar de otro sistema de protección, el cual estará dividido en dos videos. En esta primera oportunidad vamos a hablar pues del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano lo vamos a dividir en dos partes. En esta ocasión primero les voy a hablar de la composición del sistema, un poco de su historia, cómo acceder a él. Y en el siguiente video les voy a hablar de cómo es el caso de Venezuela ante el sistema interamericano. Particularmente voy a hacer énfasis en la denuncia de la Convención Americana y el sistema de acceso a lo que viene siendo la Convención. Ahora bien, ¿qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Pues un sistema de naturaleza regional. Ya habíamos revisado lo que viene siendo el Sistema Universal, que es un sistema que permea todas las regiones posibles del mundo, porque está o deriva de las Naciones Unidas. Ahora, el sistema regional sencillamente se concentra en el caso de los países que están en América. Todos los países de América, en un principio, están sometidos a la competencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ahora, ¿cuál es la particularidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Que incluso su institucionalización per se ha sido anterior al Sistema Universal de Derechos Humanos y ha tenido muchísimas líneas novedosas respecto al sistema de Naciones Unidas e incluso otro sistema del que no vamos a hablar, pero sí mencionaré, que es el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos, que es en Europa. Haré algunas distinciones sí entre ambos sistemas para que se note por qué se habla mucho de cuán garantista es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ahora bien, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está compuesto orgánicamente por dos organismos. El primero es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el segundo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A diferencia del sistema europeo, para acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos primero hay que pasar el caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el sistema es directo. Antes sí existía una Comisión para los Derechos Humanos, de hecho, es un modelo calcado de alguna manera del sistema europeo y del sistema interamericano, pero ese modelo en Europa cambió y en el caso interamericano sigue existiendo la Comisión para poder llegar a la Corte Interamericana, pero el trabajo de la Comisión es muy importante. Porque uno de los principios del derecho internacional de los derechos humanos es que no tiene por qué el caso llegar a la Corte, sino que puede el Estado de buena fe, presumida del artículo 26 de la Convención de Viena del Derecho a los Tratados, cumplir de buena fe lo que vienen siendo sus obligaciones. De modo que el derecho internacional de los derechos humanos no aspira a la condena de los Estados. Esa es la última ratio, el último recurso posible. La línea general es que los Estados admitan su responsabilidad si es que la hay y que reparen el daño de buena voluntad porque se presume la buena fe de ellos en todas las esferas de su operatividad. Ahora bien, eso es muy positivo porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una función política y tiene una función cuasi jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? La Comisión Interamericana propiamente, de acuerdo con los órganos convencionales que la crearon, no es una Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es un tribunal propiamente, sino que es una comisión. Entonces, una comisión no puede juzgar propiamente estados. Pero desde 1965 se le autorizó a llevar peticiones individuales. Es decir, puede emitir informes de fondo en casos que pudiéramos denominar contenciosos. ¿Qué quiere decir un caso contencioso? Entre dos partes, como que si fuera una pelea en un tribunal. Pero en este caso esta pelea se está dando en la Comisión Interamericana, que es el paso anterior para que en caso de que no se pueda resolver en la Comisión Interamericana, se tenga que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, la Comisión Interamericana es el órgano que originalmente dominó el sistema de protección interamericano. La Comisión fue creada junto con la Carta de la Organización de Estados Americanos. Particularmente, la Carta de la Organización de Estados Americanos coloca dentro de lo que viene siendo la Comisión Interamericana una serie de fundamentos más que todos de monitoreo y de naturaleza de negociación política, donde los estados tendrían que comprometerse a cumplir una serie de prerrogativas. Eso es lo que normalmente hacen los estados en estos casos, que es lo que establecía la Carta de la Organización de Estados Americanos. Recordemos que en el año 1948, paralelamente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se creó lo que fue la Declaración de los Deberes y Derechos del Hombre americana, la declaración americana anterior a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Que a través de la declaración se dio pie a un proceso futuro que se consolidó con la Carta de la OEA y que con la Carta de la OEA ya se establecía pues lo que era la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 1969 fue creada la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que, como lo habíamos adelantado en otros videos, la distinción entre una declaración y una convención es que las declaraciones solo enuncian derechos, no son vinculantes. Las convenciones en este caso sí lo son. Y la convención es vinculante porque creó un órgano que justiciablemente hace efectivos los derechos de las personas, que en este caso es la Corte Interamericana. Pero no solo eso, sino que amplió las facultades establecidas a la Convención Interamericana en la Carta de la OEA. Es decir, la Carta de la OEA establecía funciones muy limitativas para la Comisión, y la Convención Americana del año 1969 amplía las funciones de lo que viene siendo la Comisión Interamericana. Ahora bien, ¿cómo están compuestos estos dos órganos? Por supuesto, la Comisión Interamericana tiene 7 comisionados. ¿Okay? Estos 7 comisionados son personas que tienen de alguna manera a su cargo una serie de relatorías. ¿Y qué es una relatoría? Es un órgano derivado de la Comisión Interamericana que tiene a su cargo una función temática. ¿Qué quiere decir eso? Las relatorías tratan temas en particular. La comisión trata temas en general, como todo, como en general, pero lo que viene siendo las relatorías abarcan temáticas de derechos humanos particulares. Por ejemplo, hay una relatoría para la libertad de expresión, hay una relatoría para los derechos de las mujeres, hay una relatoría para los derechos de los pueblos indígenas, y hay incluso una relatoría muy nueva, muy novel, que es la relatoría La Redesca, para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, estas relatorías están a cargo de la Comisión, y esa es una de las primeras funciones de la Comisión Interamericana: crear informes temáticos sobre las situaciones que están ocurriendo en los países de la región. Pueden ser informes temáticos en el sentido de temas en particular o en el sentido de países en particular. Es decir, hay informes país, informes temáticos propiamente dichos. Ahora bien, una vez teniendo eso en cuenta, también hay que tener en cuenta lo que viene siendo la función de monitoreo. La función de monitoreo es publicar informes en donde se establezca constantemente qué está pasando en ese estado. E incluso, más allá de publicar informes, hacer seguimiento directamente con las autoridades de ese estado que colaboran de buena fe con la Comisión Interamericana, haciendo, por ejemplo, visitas in situ muy loco. En Venezuela eso no pasa desde hace muchísimo tiempo, pero eso no quiere decir que en otros países de Latinoamérica no sea ese el caso. Y por último, tiene lo que viene siendo la línea de peticiones individuales, que, como lo comenté previamente, se autorizó desde el año 1965. Esta línea de peticiones individuales se caracteriza no solo porque pueden llevar a cabo informes de fondo, es decir, casos contenciosos, peleas, sino que también pueden establecer lo que se denominan medidas cautelares. Es decir, incluso antes de que ocurra un caso, si una persona tiene en riesgo su vida o integridad personal, la Comisión Interamericana puede autorizar que el Estado establezca todas las medidas tendientes a que el riesgo de vida o integridad personal de estas personas no se vea materializado en una eventual muerte o desaparición física de la persona, sino que garantice todas las medidas y emite las medidas cautelares. Esto es muy positivo, pero al mismo tiempo muy cuestionado. ¿Por qué? Porque, como lo comentaba al principio, la Comisión Interamericana no es un tribunal. Entonces, ¿cómo es que un órgano que no es un tribunal puede emitir medidas cautelares? Es curioso, pero no tanto si tenemos en cuenta que la Comisión Interamericana desde el 65 tiene funciones cuasi jurisdiccionales, es decir, puede hacer cosas como que si fuera un tribunal, pero no del mismo modo que un tribunal. Entonces, de hecho, lo puede hacer y es muy positivo para el sistema de protección que lo haga. Entonces, todo eso con el caso de la Comisión Interamericana, que un dato curioso es que fue creada desde el año 1959 y su primer presidente para el periodo 1960-1963 fue el escritor venezolano y también quien fuera el presidente de la República, don Rómulo Gallegos. Ahora bien, vamos a pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En lo particular, es mi órgano de protección en todo el andamiaje internacional de protección favorito. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está compuesta por 7 jueces. 7 jueces electos a título personal, igual que los comisionados, no representan a sus países, sino que son imparciales y son electos por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Estos jueces tienen la obligación de hacer procesos judiciales, propiamente dichos, dentro de los estados. ¿Cómo se llega a la Corte Interamericana? Pues ya les había adelantado que la comisión, pero hay un principio internacional que es el principio de la complementariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados tienen la obligación de responder a las situaciones de derechos humanos de sus países. Por eso se les da de alguna manera, vamos a colocarlo esta palabra, en el beneficio de atender ellos preliminarmente a las situaciones de derechos humanos, y en caso de que fracasen en hacerlo, tendrá que remitirse ellos directamente a lo que viene siendo la Comisión y luego a la Corte de Derechos Humanos. Entonces, como podrán ver, la Corte Interamericana actúa una vez que ya se haya agotado el tema en instancia interna. De hecho, en la Corte Interamericana, una de las posibilidades que tienen los estados es interponer excepciones preliminares. ¿Qué quiere decir eso? Que los estados pueden decir: no quiero que la Corte Interamericana conozca este tema porque ya no se ha solucionado esa interna. A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una función muy importante, que son dos: función cautelar y función consultiva. Lo que se resume en que tiene una función de resolver casos y una función consultiva, que es emitir opiniones consultivas solicitadas por los estados. En el caso de los casos contenciosos, tienen fuerza vinculante inmediata.
Todos los estados que vean una decisión de la Corte Interamericana tienen que cumplir. En cambio, las opiniones consultivas tienen fuerza vinculante inmediata, es decir, en un caso futuro son de obligatorio cumplimiento. Opiniones consultivas hay muchísimas, pueden revisarlas, muy recientes, sobre medio ambiente y derechos de las personas LGBTI, y casos contenciosos constantemente están saliendo. Cabe destacar el caso de Linda Loaiza contra Venezuela, recientemente establecido. En el video siguiente hablaremos sobre la situación de Venezuela frente al sistema interamericano y cómo podemos actuar frente a él. Muchas gracias.